Hace tiempo, un miembro de la comunidad de la Lago Familia me escribió y me dijo: oye, es que vi un video de tu competencia y él piensa distinto a ti por X y Y razón. Y yo le contesté con mucha firmeza y lo sostengo: en educación financiera no tenemos competencia, pero porque qué mejor que no haya un especialista, que haya 10, que haya 100 y entre todos brinden información. Hace mucha falta más información de educación financiera y de inversiones y que tengamos contraste, qué mejor. Si se dan cuenta, yo muy seguido les pregunto a quién quieren que traigamos al canal para que se arme debate. Y de forma muy frecuente recibo el nombre de Omar Educación Financiera. Justo es uno de los nombres que más se repite cuando les pregunto. Seguramente ya muchos de aquí de la comunidad lo conocen porque las dos son comunidades bastante grandes. Las dos tienen más de 100,000 suscriptores. Las dos tenemos muchísimos videos, más de 150 videos cada uno. O sea, hay más de 300 videos financieros por ver. Y justamente hace unos días Omar subía su portafolio al canal y fíjense, haciendo un análisis general veo que tiene un perfil moderado. Porque si bien por una parte está concentrado en instrumentos más de la mitad, en efectivo, renta fija de corto plazo que sugiere un perfil más conservador, pero al mismo tiempo vemos una parte interesante en bolsa y en plataformas fintech, en diferentes plataformas de crowdfunding, que eso sugiere un portafolio más sofisticado y de largo plazo. Entonces veo un mix moderado, con una parte de corto y más estable y una parte un poco más sofisticada. Entonces es interesante que lo analicemos, pero en esta ocasión no lo voy a analizar yo solo. Mejor que nos platique directamente Omar en esta estrategia llamada... Bienvenido, Omar Educación Financiera, compartiendo su perspectiva de su portafolio de inversiones. Bienvenido, Omar. La comunidad del Lago de los Business, yo creo que hay muchas personas que incluso te siguen, incluso ya te conocen, pero quien no conozca a Omar, pues después se pasa por su canal porque también tiene información muy valiosa, que incluso pues viene a complementar muy bien las ideas del Lago de los Business. Entonces, bienvenido, Omar. Muchísimas gracias. Vengo aquí ahora sí que a defenderme, ¿no? A ver qué sale, pero estoy muy agradecido que me hayas invitado y me has dado un espacio aquí en tu canal, Manuel. Perfecto. Y quédense en este en particular, quédense hasta el final porque les tenemos ahí alguna sorpresa interesante también que hemos estado preparando, pero ya se las contaré en breve. Pues bueno, Omar, la idea de hoy justamente como te había dicho es analizar un poco acerca de tu experiencia como inversionista. Tú ya tienes un portafolio bien diversificado y entonces me gustaría un poco que nos platicaras tu visión como inversionista, la evolución que ha existido en estos años y entonces platícanos un poco dónde estamos parados hoy en día a título personal, que nos platiques acerca de tus inversiones. Es decir, empezar por cómo escoges una inversión hoy en día, en qué te fijas, cuáles son tus requisitos para que una inversión diga sí, cumplió con los requisitos que Omar pone para que se una a mi portafolio. Mira, Manolo, creo que para platicarte cómo estoy parado hoy, tengo que contar de dónde vengo. Y es que la realidad es que pues yo empecé desde cero, ¿no? O sea, empecé desde los 15 años, tenía trabajos de medio tiempo, emprendía pequeños negocios. La realidad es que mi familia no es de recursos, o sea, somos una familia de clase media, a lo mejor clase media baja por ahí, donde vivíamos normal, o sea, vivíamos normal, a veces había dinero, a veces no había dinero, pero cuando entré a la universidad, yo entré a una universidad privada, entonces yo no tenía muchos recursos y tuve que endeudarme. En ese entonces había lo que son las becas crédito, donde te prestaban dinero para estudiar y una parte la pagabas al final, otra parte te la regalaban. Entonces eran cantidades muy grandes y realmente me fue complicado pagar la carrera, pero lo fui logrando. Entonces me atrasé un semestre porque no me alcanzaba para pagar, llevaba carga mínima, pero al final pues lo logré haciendo esfuerzos y saliendo bien endeudado. Entonces me gradué con mucha deuda y lo que necesitaba era buscar un trabajo, buscar un empleo, porque ya necesitaba pagar mi deuda en 3 meses, me daban para empezar a pagarla y yo no tenía ingresos. Me fui a trabajar a otra ciudad, conseguí un trabajo como ingeniero, yo soy ingeniero mecánico y ahí trabajé 2 años. Me tardé, esa deuda era grande, sin embargo cuando empecé a tener un ingreso como ingeniero, Manolo, me di cuenta pues que era el ingreso más grande que había tenido en mi vida. Nunca había ganado tanto. Y dije, wow, ¿sabes qué voy a hacer? Pues me voy a beneficiar con un carro. No me voy a comprar un carro porque me lo merezco, decía. Grave error financiero en ese entonces. A pesar de estudiar en una buena universidad, Manolo, yo carecía de educación financiera. No me lo enseñaron en mi casa. No me lo enseñaron en la escuela tampoco. Entonces me endeudé más. Tenía una gran deuda. Y luego todavía compré un carro nuevo en la agencia con crédito, obviamente, porque no tenía dinero. Di de enganche lo poco que tenía vendiendo un carro usado que usaba, que está muy padre. Era un Tía 2008. Lo vendí. Y me compré uno nuevo que costaba como 6 veces más. Entonces mi deuda entre tarjetas de crédito que también debía, entre el carro y entre el crédito educativo ascendía en ese entonces como 800,000 pesos, que eran como $40,000. Era una deuda muy grande que me tardé 3 años en pagar.
Entonces, viviendo eso, Manolo, tú recibir un ingreso que yo consideraba que era bueno en ese entonces y que vieras cómo se te iba la mitad pagando tus deudas, no es una sensación bonita. Y cuando pasa eso por 1 año, por 2 años, por 3 años, dice eso, por lo menos yo dije, ya no quiero volver a estar aquí. O sea, ¿qué puedo hacer para administrar mi dinero de mejor manera? Para nunca volver a estar en la situación donde haya carencias, ¿no? Donde tenga muchas deudas, o vivir con el miedo de qué pasa si me quedo sin mi empleo, cómo voy a pagar estas deudas, porque pues las deudas no se vencen, no te corren, pero la deuda ahí sigue, la tienes que pagar, si no te metes en muchos problemas. Entonces fue ahí donde, después de 2 años trabajando en México, me vine a vivir a Estados Unidos, conseguí un trabajo como ingeniero también, y logré pagar las deudas como 1 año después. Y dije, ¿sabes qué? Ya nunca voy a volver a caer en eso, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí empecé a ver que había mucho contenido en inglés, Manolo, sobre inversiones. Yo consumí mucho contenido de eso, educación financiera, y aprendí muchas cosas que me ayudaron a beneficiar mi situación financiera, no a mejorarla. Luego me puse a ver y dije, ¿por qué eso yo no lo sabía antes? O sea, ¿por qué cuando estaba en México no había consumido este contenido? Me hubiera ayudado mucho en ese entonces. Y me puse a investigar, me di cuenta que realmente el contenido era muy poco, Manolo. El contenido que existía en México respecto a educación financiera e inversiones era muy limitado. En ese entonces todavía creo que ni existía tu canal, Manolo. Estaba, si no mal recuerdo, nada más el blog de Héctor Sosa, Adiós a tu jefe. Muy bueno, por cierto. Y ya, párale de contar, o sea, no había mucha información. Uno que otro contenido de finanzas personales que yo no había visto, lamentablemente. Entonces, sobre eso, como pagué mis deudas, dije, ¿ahora qué voy a hacer con el dinero? O sea, ahora tengo un dinero de sobra porque ya no tengo que destinarlo a mis deudas. ¿Qué hago con eso? Y fue donde empecé a aprender sobre inversiones. Empecé a ver cuál era la mejor manera de poner a trabajar ese dinero para mí, porque yo ya no quería trabajar por dinero, quería que el dinero trabajara para mí, y sabía que iba a ser un proceso muy largo por todo lo que había consumido de contenido. Ya entendía que el interés compuesto no es magia, o sea, que no me iba a hacer rico de la noche a la mañana, pero que iba a poder crear los cimientos para unas buenas bases financieras. Entonces, bueno, ahora sí, contestando tu pregunta, ¿dónde estoy parado ahorita? Ya desde los 15 años empecé a manejar el dinero, a pagar las deudas. Salí de deudas pues apenas hace como 2 años, realmente no es mucho. Y sobre eso comencé a invertir. Llevaré como 1 año y medio invirtiendo. Pero lo que yo hice fue, dado la falta de experiencia que tengo y de contenido, lo que hice fue estudiar diario. O sea, yo estudiaba de 4 a 8 horas diarias. Eso he hecho desde hace como 1 año y medio, para poder compensar todo ese tiempo perdido y ponerme en una buena posición en las inversiones, conocer todos los instrumentos. Entonces después, ahora sí que de manera enfermiza, diría yo, consumí todo lo que encontré, y lo que no lo empecé a crear. O sea, empecé a preguntar directo a las instituciones financieras toda la información que entonces a lo mejor no había en internet, y aprendí muchas cosas, realmente aprendí mucho. Entonces llegué al punto en el que invertí en unos 20, 25, 30 instrumentos diferentes en México y en Estados Unidos, en la bolsa de valores, etcétera. Y conocí la gran mayoría de instrumentos de inversión que había, Manolo, en México, en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, todo eso dije, ¿sabes qué? Lo voy a compartir con las personas para que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí. O sea, primero que aprendan a crear las bases financieras, salir de deudas, armar el fondo de emergencia, y luego que pongan a trabajar ese dinero que tienen ahí. Así también yo hice mi canal. Yo te sigo desde que empecé mi canal, desde antes, Manolo, te sigo. Me gusta mucho tu contenido y he aprendido mucho de ti. Entonces, ¿cómo analizo una inversión ahorita? O sea, después de todo lo que he aprendido y todo lo que he logrado, por ahí yo también comparto mis números abiertamente. Y yo crecí ese portafolio de cero, o sea, de menos 800,000 a los 15 años. Ahorita ya casi llega a los 2 millones. Está en 1.7 millones actualmente, y lo que le falta. Entonces, los resultados que he obtenido en las inversiones creo que han sido bastante buenos. Sobre todo, por ejemplo, en la bolsa de valores, que es donde yo compro acciones por mi cuenta. A mí me gusta la gestión activa. Yo elijo las empresas, las analizo y trato de ganar más que, como tradicionalmente se conoce, que el mercado, ¿no? Que el S&P 500. Entonces, a la fecha he ganado 4 veces más que el mercado en 17 meses que llevo en la bolsa, que creo que es bastante bueno. No creo que lo logre mucho a largo plazo, pero pues ahorita eso es. Yo esperaría a lo largo lograr a lo mejor el doble que el S&P 500. Entonces, ¿cómo elijo una inversión? Primero que nada la comparo, o sea, la comparo con la tasa de referencia, que puede ser CETES en México, o la tasa de referencia de los Treasury Bills en Estados Unidos, que es como la tasa libre de riesgo. Si el rendimiento me va a dar más que la tasa libre de riesgo, procedo a ver cuál es el riesgo ahora sí, porque si te pagan más es porque probablemente hay un riesgo mayor. Entonces veo, bueno, ¿qué es esta inversión? No es a lo mejor una SOFIPO. ¿Qué hace la SOFIPO? Le presta dinero a empresas, le presta dinero a personas. Y ya sobre eso voy viendo, bueno, a lo mejor cuál es el nivel de capitalización. Y empiezo a ver cosas ya más técnicas que he estado aprendiendo a lo largo del tiempo, para evaluar cada inversión por su parte. A lo mejor si la inversión tiene alguna garantía. También veo cómo va a funcionar el tema de los impuestos, mano, lo que muchas veces es algo que no vemos. Invertimos, vemos los rendimientos, conocemos los riesgos, pero no conocemos el tema fiscal, que creo que es algo bien importante. Y que gracias a Dios yo he sido muy afortunado, porque tengo un despacho de contadores que me asesora y ellos me han enseñado muchas cosas. Realmente todo lo que aprendí ha sido de un profesional, de un contador fiscalista. Entonces empecé a ver que había estrategias también fiscales para legalmente reducir el pago de impuestos, que a la larga significaba en obtener mayores rendimientos.
y comencé a diseñar una estrategia de inversión a largo plazo que me iba a permitir pagar menos impuestos. Entonces, bueno, para no hacerte la larga, ¿qué es lo que hago? Invierto la mayoría en la bolsa, trato de aprovechar ese beneficio fiscal que se paga menos de impuesto en México y en Estados Unidos, aprovecho las cuentas para el retiro y algunas otras inversiones, por ejemplo inmobiliarias, que también tienen ciertos beneficios fiscales para reducir ese pago, porque conforme aumentaba mis ingresos, empecé a pagar más impuestos. Y realmente la tasa de impuesto que voy a pagar y pago ahorita es 1/3 de lo que gano, o sea, es 34-35%. Ya estoy en el bracket más alto en México. Y es mucho, o sea, es mucho. Imagínate que de lo que ganas te quitan una tercera parte. Entonces, pues busco la manera legalmente de con las inversiones pagar menos para que un poco más de todo ese esfuerzo se quede en mí, ¿no? Eso es más o menos la idea de dónde vengo, cómo empecé a elegir inversiones y qué es lo que hago ahorita para elegirla. La realidad es que es un tema bien complejo. Tendríamos que irnos caso por caso para decir estoy aquí, la selecciono así. Buenísimo, Mar. Y fíjate qué interesante y me encanta la historia porque esto creo que va a motivar a mucha gente que el tema de inversiones pues no es un tema que tuviste que haber estudiado una maestría, tuviste que haber trabajado tantos años en el sector financiero. Tú eres una gran prueba de que obviamente requiere mucho esfuerzo y le has dedicado muchas tardes y muchas horas. Y justo, pero hay un antes y un después de esta actividad, ¿no? Tú hablas que a los 15 estabas en números rojos y muy, muy rojos y ahora pues nos compartes un poco de tu portafolio que es impresionante ver esta transición y te felicito por todo esto que has logrado y por todo el conocimiento que también transmites. Y en ese sentido, Mar, pues fíjate, aprovechando que nos has compartido tu portafolio y creo que tu visión es muy interesante, que yo siempre lo digo, al final cada persona es distinta y no es con el ánimo de copiar un portafolio. Ese creo que sería un grave error, copiar un portafolio de alguien más porque tus circunstancias son extremadamente distintas a las mías y a las de cualquier persona. Pero pues mira, por ejemplo, algo que veo interesante es que pues tienes diversificación tanto en la parte de renta fija, en la parte de bolsa, en la parte de fintechs. ¿Cómo defines tú los porcentajes? Es decir, ¿tienes tú algún porcentaje definido que digas, yo máximo voy a invertir un porcentaje en bolsa y ahí me voy a mover? ¿O cómo defines cómo repartir entre renta fija, renta variable, fintechs, criptomonedas y todo el portafolio? Ese es un tema bien interesante, Manolo, y te voy a platicar que cuando yo comencé yo cometí un grave error. Yo no estaba diversificando en lo más mínimo. Yo empecé invirtiendo en la bolsa. Yo no conocía ningún instrumento de inversión y lo primero que hice fue comprar acciones en la bolsa, cosa que no le recomendaría a nadie, pero la realidad es que así empecé. Luego, conforme empecé a estudiar ese instrumento y vi que era muy complejo, conocí otros más sencillos y ya fue más fácil, ¿no? Porque ya después de entender la bolsa, lo demás es más sencillo. Pero yo metía todo mi dinero en la bolsa, que realmente en ese entonces no era mucho, era lo poco que podía ahorrar, pues compraba algunas acciones. Me empezó a ir bien y dije, qué padre. Pero luego también vi que había días malos, había meses malos, donde me di cuenta que la bolsa no era nada más ganas dinero, va subiendo. O sea, la bolsa es muy volátil y empiezas a ver también meses malos donde dices, caray, ahora ya perdí dinero, ¿qué onda? Necesito ver cómo puedo mitigar ese riesgo. Entonces ya conocí otros instrumentos, a lo mejor de menor riesgo, más estables. Empecé a invertir en CETES, empecé a invertir en todas las fintech. Me gustó mucho el tema de las fintech y invertí, pues ahora sí que en la gran mayoría, o sea, me fui de una por una. También grave error porque la mayoría de mi dinero estaba concentrado entre fintechs y en la bolsa. Entonces luego vi pues que la mayoría de las fintechs estaban en proceso de regulación, pero que todavía no estaban reguladas, que también había un cierto riesgo ahí adicional. Y dije, no creo que sea lo mejor. Entonces el objetivo que me puse era tener el 20% de mi portafolio invertido entre todas las fintechs. Llámese de préstamos a personas, de fondeo colectivo inmobiliario, incluyendo las criptomonedas. Yo dije, quiero que sea un 20%. La realidad es que era mucho más, eran 40, un 60. Poco a poco lo he ido bajando y eso es algo que me ha tomado, como les digo, 17 meses ir armando. Para ahorita ya si tú sumas lo que tengo en préstamos a personas y empresas, fondo colectivo inmobiliario, franquicia de pymes, criptomonedas, por ahí andan el 20%. Entonces ya se me hace sano. La idea es mantenerlo así. ¿Por qué lo defino de esa manera? Pues es que realmente es algo muy ambiguo. O sea, a mí se me hizo bien porque todavía hay un riesgo, porque todavía no están reguladas. Y a lo mejor lo que las regulen puede incrementar un poco más. Los rendimientos son muy buenos, pero sin embargo no me sentiría tan cómodo teniendo a lo mejor varios millones de pesos en ese sector, sabiendo que no hay una regulación, no hay alguien que esté auditando los movimientos de las empresas. Entonces la bolsa de valores al contrario me gusta mucho, Manolo, porque es un mercado bien regulado, o sea que lleva más de 100 años de historia, donde realmente el dinero que está ahí es relativamente seguro en que no te lo van a robar. O sea, si tú lo pierdes es por malas decisiones al invertir, no porque el broker se fue con tu dinero, ¿no? Realmente ya es algo muy muy antiguo que se me hace relativamente seguro. Y luego vi el beneficio fiscal y dije, wow, esto es algo que tengo que aprovechar. Y como empezó a ir bien en la bolsa, dije, pues voy a concentrar aquí. Muchos dicen diversifica. También hay otra idea que es concéntrate en lo que más te deja. Entonces yo trato de hacer una mezcla de los dos. No voy a meter toda la bolsa, que es donde más dinero gano, pero también voy a tratar de diversificar un poco. Es como una mezcla, ¿no? Concentrar en la bolsa, pero no tanto.
Y dije, bueno, pues en la bolsa, ahorita mi objetivo, y todavía no lo logro, estoy muy alejado de eso, sería a lo mejor tener un 50% en la bolsa de valores. Ahorita realmente es bajo, tengo un 22%, pero porque el otro sector también es bien importante y para mí es la liquidez. ¿Cuánto liquidez tiene tu portafolio? ¿Cuánto tienes en efectivo o en inversiones a corto plazo? Porque el inversionista, desde mi punto de vista, puede aprovechar buenas oportunidades que son situacionales. O sea, en la bolsa de valores, una buena empresa puedes tener un buen bajón porque tuvo un mal reporte de ganancias. Tú puedes aprovechar y comprar más barato. O los mismos índices, ¿no? Si inviertes en índices, en ETFs, puede haber condiciones económicas, macroeconómicas. Por ejemplo, que ahora Trump le dio el coronavirus. Bueno, todo eso puede afectar algunas acciones, algunos índices. Tú puedes aprovechar y comprar más barato. Entonces, para mí es bien importante tener una posición líquida, Manolo, que por lo menos sea de 10 a 30% de todo mi portafolio. Entonces, ahorita está bastante concentrado. Ahorita yo creo que tengo más del 50% en posición líquida. ¿Por qué? Porque ahorita la situación es incierta, ¿no? Está la pandemia, no sabemos cuándo va a haber una vacuna, hay mucho desempleo, muchas empresas están quebrando. Entonces, para mí, cuando hay mucho riesgo e incertidumbre, es muy sano tener mucho más dinero a la mano para aprovechar esas oportunidades y para protegerte a ti mismo. Porque qué tal si me quedo sin empleo, si me quedo sin ingresos. Bueno, pues tengo esa parte para aguantar en lo que veo cómo se arregla lo demás. O en el mejor de los casos, mantengo mis ingresos y aparte veo caídas a lo mejor en el mercado, buenas oportunidades, incluso hasta comprar propiedades baratas, pues ahí uso ese dinero, lo invierto. Entonces, idealmente yo diría 20% fintech, 50% la bolsa y el restante del 30% sería efectivo. Ahorita está un poco más efectivo que en la bolsa, pero lo que voy a hacer justamente este mes, y te lo adelanto, voy a empezar a mover una gran cantidad de efectivo para inyectarla a la bolsa de valores. Ok. Oye Omar, y de hecho esa era una pregunta que yo tenía. La parte de alta liquidez, es decir, pues creo me hace mucho sentido esta parte que dices para las metas de corto plazo, para aprovechar oportunidades, para la incertidumbre. Alguien que esté en esa situación parecida, porque yo creo que bajo esta incertidumbre pues estamos todos, ¿dónde podrían tener estos activos líquidos? Al final del día, tú que ya has dado una evolución financiera interesante y comparas muchos rendimientos, características, impuestos, ¿dónde poner esta parte líquida del portafolio para no dejarlo en ceros, es decir, no dejarlo improductivo, pero al mismo tiempo tener esta liquidez? ¿Tú ahí cómo aprovechas justamente esta parte de liquidez? Sí, Manolo, la realidad es que agoté las opciones de inversión, o sea, me puse a investigar todo lo que había para ver cuál era la mejor manera de tener este dinero líquido. Muchos le pueden llamar un fondo de emergencia, un fondo para inversiones, como le quiera decir, pero yo concretamente utilizaba CETES, concretamente el fondo de inversión Bondía. Ahorita la tasa ya no es tan atractiva, ya está en el 4%. Entonces la realidad es que saqué gran parte de lo que estaba en Bondía y lo empecé a meter también en SOFIPOS a corto plazo. Concretamente yo uso 2 SOFIPOS, Cubo Financiero y Finsus. Quiero usar una que se llama Supertasas, pero no he podido abrir la cuenta porque tengo que ir de manera presencial. Entonces cuando la abro usaré también esa como una tercera opción. A cada una le puedo meter hasta 150 mil pesos para aprovechar el seguro por SOFIPO. Las SOFIPOS tienen un beneficio fiscal que no pagas impuestos por hasta 5 UMAS. Son como 160 mil pesos. Saldo promedio anual, no se compliquen, es más o menos ese monto. Entonces también aprovecho ese beneficio fiscal. Luego ya que lleno las 2, 3 SOFIPOS, no me queda ahora sí mucha opción. O sea, puedes elegir, como es algo líquido que lo necesitas pronto, realmente te queda un fondo de deuda. El más popular es Bondía. Ya si te quieres ir a pagarés bancarios, a lo mejor algo a corto plazo, pero ya no es tan líquido. Entonces la mayoría está eso, concentrado en SOFIPOS, concentrado en Bondía. Y también tengo cuentas en dólares. En Estados Unidos cuentas en dólares de alto rendimiento, que de alto rendimiento no tienen nada, no lo pagan menos de 1% al año. O sea, casi es una cuenta corriente. Y pues cuentas bancarias en pesos que no generan nada, ¿no? Sobre todo yo trato de tener un mes de mis gastos en una cuenta corriente en México para cualquier cosa. Ese dinero no me genera nada, pero en caso de una emergencia yo lo uso. Además de grandes líneas de crédito, porque primero prefiero usar el crédito para aprovechar el dinero de alguien más. Lo pago en su totalidad tan pronto sea posible y aprovecho a lo mejor algún beneficio de puntos adicionales, no recompensas en efectivo. Buenísimo. Oye, Omar, y vámonos al extremo. Ya me hablaste ahorita de tu perspectiva de corto plazo, que ahí pues, tal cual es tenerlo muy disponible, que ahí a lo mejor el rendimiento pues, pueden ser modestos, pero pues tienes incluso hasta diversificación en corto plazo. Pero vámonos al otro extremo que nos cuentas que sí te gusta bastante y que tratas de ganarle al mercado. Para alguien que nos esté viendo y que quiere iniciar en este fascinante mundo de bolsa, ¿qué le recomendarías para hacer sus primeros pasos? Porque al final, pues ya bien lo has dicho, no es un tema también para que de la noche a la mañana inviertas todo tu dinero en una sola acción. Hay que tener ciertas estrategias. ¿Qué consejo le darías a la gente para empezar en el mundo de bolsa de valores? Mira, sin duda yo les diría, no hagan lo que yo hice, no empiecen directo en la bolsa, no empiecen directo en acciones,
Empiecen primero en instrumentos de renta fija, paguen sus deudas, armen su fondo de emergencia y ya al final dejen la bolsa. Entonces ya una vez que lleguen a la bolsa, yo empezaría con índices, con ETFs concretamente. Índices que les guste, o sea, índices que siguen a la economía mexicana, ¿no? Al IPC, índices que siguen al S&P 500, la economía de Estados Unidos, índices que siguen a otros países, economías emergentes. Hay un montón, o sea, hay más índices o hay más fondos de inversión que sigan a los índices de ETFs que acciones. Entonces realmente que fondos de inversión pueden aprovechar una gran diversificación con un ETF que tiene 500 empresas, por ejemplo el del S&P 500, pagando poquito dinero, que si lo quisieran hacer por su cuenta es mucha gestión y es mucho dinero que tienen que invertir, además de que las comisiones de los ETF son bien bajitas porque es gestión pasiva, nada más siguen al índice mayormente. Entonces les diría, empiecen por ahí, compren algunos ETFs que les gusten, investiguen bien, o sea, métanse y lean el prospecto de información al público inversionista, como bien dice Manolo, en los fondos de inversión lo dan, también los ETFs es lo mismo, vean las comisiones que les van a cobrar, vean el histórico de rendimientos, que no quiere decir rendimientos futuros, pero te puedes dar una buena idea de cómo le ha ido, cómo ha sido la gestión en el pasado. Vean todo eso, evalúen si les conviene y traten de diversificarlo en diferentes fondos con los que se sientan cómodos. Aquí en este tema de las inversiones en la bolsa, Manolo, creo que hay un factor importante y es para mí es como el sentido común. O sea, muchas veces los números no te van a decir todo. Muchas veces tienes que ver cómo es el futuro, o sea, cómo ves la economía en 5 años. Cómo es si vas a comprar una empresa, cómo la ves en 5 años. O este ETF, qué empresas tienes, o sea, ve el portafolio de las 10 posiciones más grandes, qué porcentaje representa de todo el fondo y ve cómo les va a ir a esas empresas. Y es bien importante, yo creo que la información es poder. O sea, mientras más conozcas, más información vas a tener para tomar una decisión acertada. Entonces mi sugerencia sería esa, empieza con ETFs y esto es opcional, o sea, realmente es opcional. Si te la quieres jugar y quieres ganar más que los ETFs, te tienes que ir a acciones individuales. Y yo no le recomendaría a nadie hacerlo sin entender los riesgos, o sea, el riesgo es mucho más alto. Como tú bien mencionas, concentrar todo tu dinero en una empresa o en 5 o 10 empresas puede ser muy arriesgado y si una de esas empresas llega a quebrar, tú pierdes el dinero. Si llega un mal reporte, tú puedes perder dinero si vendes cuando está bajando. Entonces es un mundo bien complejo. Yo no estoy exagerando, o sea, les digo, estudio de 4 a 8 horas diarias, incluyendo fines de semana, durante 17 meses. Es algo, yo creo que he estudiado más la bolsa, Manolo, que la carrera y la maestría que tengo. O sea, realmente es algo que nunca acaba, y sabes, y sigo estudiando y pago cursos. He invertido miles de dólares en cursos porque creo que es algo que puede ser muy rentable a largo plazo. Entonces, cuando tú empiezas, Manolo, con un portafolio que vas iniciando, llevas 1 mes, 2 meses ahorrando, pues vas a pensar que tu portafolio es chiquito, ¿no? Y dices, bueno, pues si llego a perder el dinero, pues lo recupero en unos meses de mi sueldo. Pero ya, por ejemplo, ahorita llevo 17 meses ahorrando, entonces ya mi portafolio es considerable y si hay un mal movimiento, no lo voy a recuperar en 1 mes, no lo voy a recuperar en 2 meses. Y conforme más va creciendo, más impacto tiene lo que tú hagas con tu portafolio. Entonces por eso le dedico tanto tiempo, porque la idea es que el portafolio eventualmente crece tanto que te genera incluso hasta más rendimiento, más ingresos que lo que tú ganas por tus actividades normales, ¿no? Por tu empleo, por tu negocio. Y creo que de ahí puedes vivir eternamente. Entonces por eso le dedico tanto tiempo, porque conozco el poder que tiene y lo quiero aprovechar eventualmente ya cuando pasen 10, 15 años. Es decir, ¿sabes qué? Ya puedo vivir de mis rendimientos porque logré entender la bolsa de valores, entendí los beneficios fiscales y ahora lo voy a aprovechar con cantidades grandes. Perfecto, Omar. Oye, Omar, hay 2 cosas que quiero hacer para cerrar. La primera es, a ver, creo que tu experiencia es muy valiosa y hasta se nos va a quedar corto pues, un video, nos puedes compartir pues, en 20 minutos, media hora, como duran los videos, pues mucha información, pero creo que se va a quedar corto y me voy a quedar con ganas de más información. Entonces hay algo que te quiero proponer. Y la verdad es que aquí quien manda siempre es la comunidad y yo he visto que haces lo mismo en la tuya y aquí quien manda es la comunidad. Entonces me encantaría que hiciéramos un proyecto juntos y pudiéramos justamente estar dando mucha información y gratuito, y justamente creo que es una de las premisas de los canales, que la información debe de ser gratuita porque quiero que así como tu historia es bastante interesante y lo llevaste de números rojos a números verdes bien atractivos, pues podamos seguir compartiendo este tema, pero pues al final la comunidad manda y me encantaría saber a la comunidad, aquí a toda la Lagofamilia, si les gustaría que Omar y yo hiciéramos algo para darles mucha información de manera periódica. Y pues ¿cómo voy a saber eso? Pues al final háganme saber si les gustó esta entrevista con Omar. Si este video llega ¿a cuántos likes te gusta, Omar? Pues mira, Manolo, yo primero nada te quiero agradecer por la oportunidad. Te quiero decir que yo te respeto mucho, valoro mucho tu contenido, creo que es muy bueno y que eres una persona muy preparada. Entonces, sin duda, a mí me encantaría colaborar contigo y yo te diría... Pues no sé, Manolo, o sea, por ejemplo, históricamente en tus videos, como ¿cuántos likes tienes? ¿Qué te parece a lo mejor 1000 likes? Que si dejaran 1000 likes en tu video, hacemos algo en conjunto. Nos comprometemos a dar información gratuita y de manera periódica, aparte que la gente pueda seguir empapándose porque es muy valiosa tu historia y quiero
que pues, ver si a la gente le interesa, porque quiero que sigamos compartiendo información. Y para cerrar, Omar, independientemente de esta dinámica, si le pudieras dar un solo consejo a la comunidad, a la lagofamilia, ¿qué consejo les darías en materia de portafolios, en materia de inversiones, pues para toda la gente que te está viendo? Yo les diría que la mejor inversión que pueden hacer es en sí mismos. Consuman contenido, inviertan en un buen libro, en un buen curso, antes de empezar a invertir. Porque no hay peor error que invertir en algo que no conoces. Si no se informan bien y luego invierten, pueden perder ese dinero más fácil. Entonces, protéjanse de las estafas, conozcan bien los instrumentos que hay y luego ahora sí hagan una estrategia desde el inicio. ¿Cómo van a invertir? ¿Por qué van a invertir? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué quisieran lograr? ¿Cuáles riesgos están dispuestos a correr? ¿A cuántos años? ¿Cuál es su horizonte de inversión? Saber exactamente qué es lo que quieren, definir sus metas. Yo les diría, escríbanlas y péganlas en algún lugar donde las puedan ver para que se apeguen al plan. Creo que no hay peor error, Manolo, que invertir sin un plan, sin conocer lo que estamos haciendo. Esa será mi sugerencia. Inviertan primero en desarrollar un plan, ya sea consumiendo contenido, invirtiendo su tiempo o invirtiendo su dinero en un curso, en algún libro, o todo junto, ¿no? Mejor, como les digo, yo consumo de 4 a 8 horas diarias de contenido y no paro de aprender y nunca voy a parar de aprender. Entonces creo que gracias a eso he logrado tener un crecimiento tan acelerado. Porque fíjense, o sea, yo no soy un gran experto gurú en finanzas que tenga como Manolo 10 años de experiencia, que ha trabajado en un banco. Yo no, soy una persona normal, o sea, que decidió tomar el control de su dinero y de su vida. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo. Perfecto, Marc. Grandes consejos. Y bueno, pues esperemos a la comunidad porque vienen buenas sorpresas. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros. Ha sido un gusto y esperemos que podamos seguir trabajando juntos. Gracias, Manolo, que estén muy bien. Bye. Pues ya saben, denle like si quieren que venga una sorpresa en conjunto, pero al final del día ustedes mandan. Pronto más detalles en el canal y en el Instagram de El Lago de los Business. Ahí nos vemos. Aquí te voy a dejar otros videos bastante interesantes de inversiones. Mucho éxito.